Todo comienza en silencio. Un silencio tan discreto que nadie lo percibe al principio. Se oye la respiración entrecortada de un adulto cansado, el ruido casi imperceptible de una tristeza ancestral oculta tras los gestos cotidianos. Tienes 7 años y aún no has aprendido las palabras para describir la disolución de un alma. Solo la sientes, como quien presiente un cambio en el aire antes de una tormenta. Algo anda mal, pero nadie dice nada. La mirada de quien debería ser un refugio se ha vuelto distante, a veces ausente, a veces furiosa. Y entonces, dentro del pequeño cuerpo que habitas, algo despierta, algo ancestral, un instinto tan antiguo como el miedo. Si yo no lo mantengo todo unido, nadie lo hará. Este es el preciso instante en que un niño comienza a desvanecerse, no físicamente, sino espiritualmente. El cuerpo permanece, pero la espontaneidad, la vulnerabilidad y la confianza en el mundo empiezan a desvanecerse. La sonrisa se convierte en una máscara, el llanto en algo peligroso y la intuición en un radar de supervivencia. El niño aprende a leer las expresiones como si descifrara presagios. Aprende a calibrar el clima emocional antes de respirar hondo. Aprende que el amor para existir debe ganarse con cuidado, autocontrol y silencio. Y el mundo aplaude. Eres tan madura para tu edad, tan responsable, tan fuerte. Pero nadie pregunta, ¿a qué precio? Nadie ve el enorme sacrificio que se esconde tras cada halago. Porque el niño no se vuelve fuerte, sino indispensable. Se convierte en el pegamento invisible de un sistema que se derrumbaría sin él. El nombre técnico que los psicólogos le dan a esto es parentificación, pero, antes de ser un término clínico, es una herida espiritual. Es el momento en que se invierte el eje natural de la vida. El pequeño empieza a cuidar del mayor, el inocente protege al herido, el dependiente asume el rol de quien debería sostenerlo. Y aunque el cuerpo sigue creciendo, el desarrollo emocional se cristaliza. El niño deja de jugar, y en su lugar nace el vigilante. Esta inversión crea una forma de percepción que Alan Watts podría llamar la ilusión de la separación. Porque, al asumir el peso del mundo, el yo infantil se divide. Una parte vive en el presente, la otra se convierte en guardiana del caos. Y esta división se convierte en el molde inconsciente de la vida adulta. La persona crece, pero sigue creyendo que el amor debe conquistarse mediante el control, que la paz solo es posible si todos están bien, que su propia valía depende del bienestar de los demás. Pero mire, aquí no hay culpables, solo consecuencias. El niño hizo lo que la naturaleza le dictaba, adaptarse. Todo ser vivo se amolda al entorno en busca de la supervivencia. Y, en un hogar donde el afecto se mezcla con el miedo, la única estrategia viable es desaparecer, ser menos, sentir menos, volverse lo suficientemente invisible para que nadie note la desesperación que palpita en su interior. Con el tiempo, este niño crece, y lo que antes era un simple mecanismo se transforma en identidad. Se convierte en el adulto que lo resuelve todo, que no pide ayuda, que sonríe incluso agotado. El adulto que se siente culpable al descansar, que confunde la tranquilidad con el aburrimiento, el amor con el deber y la presencia con la vigilancia. El alma, entrenada para apoyar a los demás, olvida habitar su propio cuerpo. Alan Watts dijo que el ego es una ilusión creada por la mente al intentar controlarse a sí misma. Y quizás esa sea la ironía más trágica de la madurez prematura. El niño interior construye un ego protector para sobrevivir, y ese mismo ego se convierte en la prisión que carga el adulto. Porque cuando empezamos a creer que solo seremos amados si somos útiles, el amor deja de ser una experiencia y se convierte en una transacción. Este niño, que aprendió a reprimir las lágrimas, a modular su tono de voz, a observar cada detalle para evitar conflictos, crece creyendo que la paz es la ausencia de ruido, no la presencia de seguridad. Y así, incluso rodeado de gente, se siente solo. Incluso querido, se siente en deuda. Incluso en silencio, se siente cansado. Ahí comienza el ciclo invisible de la hipervigilancia. Un estado de alerta constante en el que el cuerpo nunca se desconecta, ni siquiera cuando la mente anhela descansar. Duerme, pero no descansa. Ama,
pero teme. Vive, pero se observa a sí misma continuamente. Y esto no es locura, es condicionamiento. El sistema nervioso ha sido entrenado para interpretar cualquier calma como una amenaza, porque, en el pasado, el peligro siempre acechaba precisamente tras el silencio. Pero hay algo aún más profundo. Alan Watts nos recordó que no vinimos al mundo, sino que brotamos de él. Esto significa que la vida no es una prueba que debamos superar, sino un flujo del que formamos parte. Sin embargo, al niño se le ha enseñado a ser independiente, a creer que necesita ganarse el derecho a existir, que necesita justificar el espacio que ocupa. Y esta creencia moldea al adulto que siempre intenta ser lo suficientemente bueno, incluso cuando nadie se lo exige. ¿Te das cuenta? La tragedia no reside en crecer demasiado rápido, sino en confundir la supervivencia con la identidad, en convertir la demostración emocional en una forma de amor. Y, con los años, esta estructura se vuelve más sofisticada. El adulto se vuelve empático, sensible, responsable, pero todo ello sigue estando impulsado por un miedo silencioso al abandono. Lo que una vez fue un mecanismo de salvación se convierte en prisión. Lo que era inteligencia emocional se transforma en ansiedad. Lo que era fortaleza se convierte en agotamiento. Y aún así, el mundo sigue aplaudiendo, porque el mundo ama a quienes resisten, a quienes no se quejan, a quienes sonríen mientras sangran. Pero el alma es así, no olvida. En algún lugar, tras las sonrisas ensayadas hay una vocecita que susurra, ¿y yo? ¿Cuándo me tocará a mí que me cuiden? Esa voz es la llamada a regresar. Es el comienzo del viaje de vuelta a casa. No a la casa física, sino al hogar interior donde el ser puede existir sin necesidad de demostrar su valía. Y es precisamente aquí, en este punto, donde se encuentran el sufrimiento y la lucidez, donde comienza la verdadera obra espiritual. Rescatando al niño interior, no se trata de idealizar el pasado, sino de liberar el presente, porque, como dijo Watts, eres algo que el universo está creando a partir de ti, igual que una ola es algo que el océano está creando a partir de ti. Cuando comprendes esto, te das cuenta de que nunca fue tu responsabilidad mantener el océano en calma. Tu única tarea era aprender a fluir con él, pero para fluir primero necesitas escuchar. Escuchar el grito ahogado que tú mismo has aprendido a silenciar. Escuchar al cuerpo que pide descanso. Escuchar al alma que simplemente quiere existir sin justificaciones. El despertar no comienza con mantras ni teorías espirituales. Comienza con la simple y dolorosa comprensión. Tuve que madurar demasiado rápido, demasiado pronto. A partir de ese momento, algo en nuestro interior comienza a ablandarse. Y donde antes había control, ahora empieza a crecer la compasión. El regreso es lento, pero posible, porque el mismo instinto que te hizo esconderte un día, el instinto de supervivencia, es el mismo que ahora puede guiarte de vuelta a la vida. Y es sobre este retorno, este viaje de desaprendizaje, de lo que hablaremos a continuación. Llega un momento inevitable en que el cuerpo se cansa de soportar el peso de las máscaras. Puedes fingir durante años que todo está bien, puedes repetir el discurso del equilibrio, incluso puedes convencer al mundo de que el pasado ya no te afecta. Pero el alma no se deja engañar por las narrativas. Guarda registros que la mente intenta borrar, no como recuerdos lineales, sino como vibraciones silenciosas que moldean cómo respiras, amas, confías y temes, y de repente, algo banal te desarma. Un olor, una canción, el tono de voz de alguien, y el cuerpo reacciona antes de pensar. El corazón se acelera, se te aprieta el estómago, te sudan las manos. No entiendes por qué. Es 2025, pero sientes el mismo miedo que en 1998. Así es como el pasado vive dentro de nosotros, no como un recuerdo, sino como un reflejo. Alan Watts dijo que no puedes escapar de lo que no entiendes, y la mayoría de la gente vive intentando escapar de su propio dolor. Lo llaman productividad, éxito, espiritualidad, rendimiento, pero casi siempre es solo una huida disfrazada de virtud, huida del silencio, de la vulnerabilidad, del espejo interior. Mira, el problema no es querer tener éxito en la vida, sino en
necesitar ganar para sentirse digno de existir. Ese es el rasgo más sutil y devastador de quienes maduraron demasiado rápido. La incapacidad de simplemente ser el descanso se convierte en culpa, la alegría en distracción, el amor en obligación. Todo debe tener un propósito, todo debe servir a una causa, porque el vacío que deja la infancia exige movimiento constante, como si detenerse fuera la muerte. Y sin embargo, es precisamente en la pausa donde comienza la sanación. El silencio que una vez significó amenaza puede, con el tiempo, convertirse en refugio. Pero para ello, es necesario cruzar el desierto de la memoria. Es necesario afrontar al niño que quedó atrás, mirarlo a los ojos y no apartar la mirada. Decirle, sé lo que pasó y no te equivocabas al tener miedo, pero este encuentro es aterrador, porque el adulto en el que te has convertido ha sido moldeado para no sentir, y redescubrir los sentimientos es como abrir una presa. Todo llega de golpe. Las lágrimas, la ira, el dolor nunca antes experimentado. No es un proceso bello ni romántico. Es crudo, confuso y, a menudo, solitario. La mente intenta intervenir, pero ya pasó. No tiene sentido revivirlo. Y sin embargo, el cuerpo insiste. No se aprobó. El cuerpo lo guarda todo. Cada noche te quedaste en silencio para no molestar. Cada sonrisa forzada. Cada instante en que quisiste llorar, pero te tragaste el nudo en la garganta. La sabiduría del cuerpo es ancestral. Sabe que lo que no se siente no se libera. Watts diría que esto forma parte de la paradoja de la existencia. Pasamos la mitad de nuestra vida intentando controlar lo que sentimos y la otra mitad intentando volver a sentir. Creamos sistemas para evitar el dolor y al final nos volvemos incapaces de experimentar placer, porque cuando el corazón se cierra a una cosa, se cierra a ambas. El redescubrimiento de los sentimientos es, por lo tanto, una forma de reconciliación con la propia humanidad. Pero esto no se logra mediante técnicas, sino a través de la presencia. Es cuando uno empieza a observar sus propios mecanismos con delicadeza. Mira, aquí estoy de nuevo, intentando complacer para no ser rechazado. O bien, aquí estoy, disfrazando el miedo al abandono con una falsa autosuficiencia. El observador interior, cuando despierta, no juzga, simplemente ve, y ver es el comienzo de la liberación. Pero al ego no le gusta eso. Fue creado para proteger, no para comprender. Por eso, cuanto más te acercas a la verdad, más se agita. Crea distracciones, sabotajes, incluso enfermedades si es necesario, para evitar que el viejo patrón se derrumbe, porque para el ego, lo desconocido es la muerte. Por eso, muchas personas abandonan el proceso de sanación en cuanto empieza a manifestarse. Confunden el colapso del antiguo yo con una regresión, cuando en realidad se trata de un renacimiento. El caos emocional que surge no es un signo de debilidad, es el cuerpo devolviendo aquello a lo que se ha aferrado durante décadas. Hay un pasaje donde Watts reflexiona sobre el concepto de rendición. Dice, rendirse no es darse por vencido, es dejar de nadar contra la corriente de la propia naturaleza. Cuando dejas de luchar contra lo que sientes, algo profundo comienza a reorganizarse en tu interior. Las lágrimas dejan de ser enemigas, la soledad deja de ser un castigo, el vacío deja de ser una amenaza y se convierte en espacio. Espacio para lo nuevo, para lo real, para lo que está vivo. Y es en este espacio donde comienza a existir el verdadero amor, no el amor condicional, el amor transaccional que dice, te amo si me das paz, sino el amor que dice, te veo, incluso con tus sombras. Este amor comienza dentro de ti. Es el momento en que por primera vez te miras y dices, yo también merezco ser abrazado. Muchos lo llaman trabajo interior, pero Watts podría haberlo llamado volver a bailar porque para él, la vida siempre ha sido música. El sufrimiento no es castigo sino disonancia. Y para volver a bailar, primero hay que escuchar las notas que han estado atrapadas. Entiende esto. El dolor no es el problema es la resistencia a sentirlo. La emoción reprimida es como una nota desafinada en medio de una melodía. Crea ruido, tensión, incomodidad. Cuando permites que suene hasta el final,
El sonido se disuelve naturalmente. Lo mismo ocurre con la ira, la tristeza y el miedo. Ningún sentimiento es eterno. Lo que lo hace eterno es el esfuerzo por evitarlo. El niño que una vez asumió el rol de adulto aún vive dentro de ti, esperando que alguien le diga, ya no tienes que ocuparte de todo. Ese alguien eres tú. El adulto consciente, que puede ofrecerle al niño lo que nunca recibió, permiso para existir sin cargar con el mundo sobre sus hombros. Pero fíjate en la paradoja. La cura no consiste en borrar al niño interior, sino en integrarlo. No se trata de superarlo, sino de aceptarlo, porque es la parte de ti que aún sabe jugar, imaginar, crear. Es la puerta de entrada a la ligereza perdida. Watts dijo que la seriedad es una especie de enfermedad espiritual. El adulto excesivamente serio es aquel que ha olvidado el sabor de la espontaneidad, aquel que confunde seriedad con sabiduría, y quizá el verdadero despertar reside precisamente en esto, en permitirse ser ingenuo de nuevo, no en el sentido de ignorancia, sino en el de apertura, curiosidad y vulnerabilidad. El mundo moderno exalta la mente lógica, el control y el rendimiento, pero el alma anhela lo opuesto, entrega, fluidez, presencia. ¿Te das cuenta de cómo todo está conectado? El trauma infantil, la rigidez adulta, la búsqueda espiritual, son solo diferentes etapas del mismo movimiento, el deseo de volver a sentirse completo. Y este movimiento es natural. El universo se recrea a cada instante, y tú formas parte de este pulso creativo. Watts dijo que no eres una víctima del mundo, eres el mundo consciente de sí mismo. Así que quizás la verdadera cura no sea arreglar el pasado, sino reconocer que eres el presente mismo, observar el pasado y transformarlo según tu perspectiva. A partir de este momento, el sufrimiento ya no es el enemigo, sino el maestro. Revela las partes de ti que aún creen estar solas, y al reconocerlas, algo empieza a cambiar. La ira se transforma en claridad, la tristeza en compasión, el miedo en humildad. Por eso, el camino hacia la sanación no es una huida de la oscuridad, sino un viaje a través de ella, porque solo quienes atraviesan la noche aprenden a valorar el amanecer. Cuando empiezas a ver tu propia historia a través de los ojos de la conciencia, algo cambia sutilmente. Deja de ser solo dolor y se convierte en revelación. La tragedia ya no es el enemigo a vencer, sino el maestro silencioso que te ha guiado hasta aquí. Es como si, tras años de oscuridad, por fin comprendieras que la noche nunca fue ausencia de luz, sino simplemente el intervalo en el que tus ojos aprendían a ver en la oscuridad. Alan Watts solía decir que la vida es un juego del escondite con el absoluto y con uno mismo. Esta es quizá la frase más sencilla y a la vez la más profunda sobre el misterio humano. El yo que sufre, el yo que busca, el yo que desea sanar, es el mismo yo que se ocultó tras las heridas, el mismo yo que creó el velo y ahora intenta rasgarlo. La herida es a la vez la máscara y la revelación. Si observas con atención, notarás que todo dolor conlleva una pregunta sin respuesta. ¿Quién soy realmente, más allá de lo que me ha sucedido? Esta pregunta no es racional. Es un susurro del alma que surge cuando el papel que desempeñabas ya no encaja, cuando el antiguo yo fuerte comienza a desmoronarse. No es destrucción, sino nacimiento. El proceso de maduración espiritual es, esencialmente, un proceso de desaprendizaje. Desaprendes a hacer lo que el miedo ha construido. Desaprendes la necesidad de controlar, de complacer, de comprenderlo todo. Watts dijo, el deseo de seguridad es lo que nos hace inseguros. Y hay una dolorosa belleza en esta comprensión. La búsqueda constante de garantías es lo que nos ata a la sensación de carencia. Observe la dinámica. El adulto que fue un niño excesivamente responsable ahora busca, en cada gesto, la confirmación de que está a salvo. Pero la seguridad, en su sentido más profundo, nunca ha sido la ausencia de riesgo. Es presencia. Es el reconocimiento de que, incluso cuando todo se derrumba, hay algo dentro de ti que permanece intacto. Esta es la esencia que Watts llamaría el verdadero yo. No el ego que acumula identidades,
sino el espacio silencioso donde todas las identidades aparecen y desaparecen. Cuando descansas en este espacio, sucede algo extraordinario. El miedo pierde su esencia, no porque desaparezca, sino porque lo observas sin que te confunda. Te das cuenta de que el miedo no es un enemigo, sino una simple llamada de atención. Lo mismo ocurre con la tristeza, la ira y la culpa. Todas estas emociones que parecían sombras son, en realidad, partes del mismo campo de la conciencia que intentan regresar a la luz. Pero cuidado, una mente espiritualizada puede transformar esta comprensión en un nuevo mecanismo de defensa. Muchos buscan la iluminación como quien busca una solución rápida al sufrimiento. Quieren trascender antes de integrarse. Quieren la paz antes de atravesar el caos. Watts advirtió de este peligro con ironía. No se puede ser más espiritual de lo que ya es el universo. En otras palabras, no hay nada que ganar, solo algo que recordar. La sanación, por lo tanto, no es una escalera que subir, sino un círculo que completar. No te conviertes en algo diferente, recuerdas lo que siempre fuiste. Y este recuerdo no ocurre a nivel mental, sino a nivel emocional. Imagina por un momento que todo lo que llamas tú, tus ideas, tus recuerdos, tus traumas, tus ambiciones, no son más que olas en la superficie del océano, y que, en las profundidades, existe una quietud inmutable, una inteligencia imperturbable. De ahí vienes, esa es la que observa, y a ella, inevitablemente, regresas. La mayoría de la gente vive atrapada en la superficie, intentando domar las olas, olvidando que son el mar mismo. Es el mismo movimiento que realiza un adulto traumatizado al intentar arreglarse. Quieren controlar sus emociones, sanar rápidamente, borrar el pasado, pero cuanto más luchan, más atrapados se sienten. El secreto no está en domar el mar, sino en recordar que tú también eres agua. Cuando esta percepción comienza a estabilizarse, el sufrimiento se transforma en una especie de portal. Ya no se ve como un castigo, sino como una invitación. Cada incomodidad se convierte en una oportunidad para ver dónde todavía te identificas con algo que no es tu esencia. La ira revela dónde te sientes impotente. La tristeza revela dónde aún te resistes a soltar. La culpa muestra dónde aún te crees separado de la vida. Watts afirmó que el ego es simplemente una convención social, una herramienta de comunicación, no una prisión. Sin embargo, crecemos creyendo que define quiénes somos. El adulto que nace de un trauma vive prisionero de la imagen que creó para ser amado. Cuando esa imagen comienza a desmoronarse, surge el pánico, porque parece que el mundo entero se derrumba, pero lo que se derrumba, en realidad, es solo fantasía, y lo que permanece es la autenticidad. Ser auténtico, sin embargo, no es ser perfecto ni iluminado. Es estar presente con todo lo que es, con el miedo, con el cansancio, con el deseo, con el amor. Es abandonar el papel de observador frío y regresar a la sencillez de la experiencia directa. Watts lo describió como el juego divino del olvido y el recuerdo. Experimentamos el olvido como una tragedia, pero es simplemente el movimiento necesario para que la reunión sea posible. Y curiosamente, es en este punto cuando el dolor comienza a disolverse, porque el dolor en su esencia es resistencia. Cuando dejas de resistir, pierde su combustible. Es como una llama que se apaga por falta de oxígeno. El sufrimiento no es lo que sentimos, es el esfuerzo por no sentir. Pero hay un detalle que pocos comprenden. La sanación no es lineal. Hay días en que sientes una paz profunda, y al día siguiente, todo parece desmoronarse de nuevo. Esto no es una regresión, es una profundización. Cada nueva capa que emerge exige un nuevo nivel de presencia. Es el ciclo natural del crecimiento de la conciencia, no una línea recta, sino una espiral. Y en esta espiral sucede algo muy humano, el perdón. No un perdón forzado ni moral, sino el que brota de la comprensión. Cuando comprendes que tus padres también fueron niños heridos, cuando te das cuenta de que cada uno hizo lo mejor que pudo con el nivel de conciencia que tenía, el odio comienza a disolverse por sí solo. No porque lo sucedido deje de doler, sino porque la necesidad de culpar pierde su sentido. Watts dijo,
Juzgar es negarse a comprender. Y comprender en este contexto no es justificar sino reconocer la totalidad. Es percibir que la luz y la sombra son expresiones del mismo universo en movimiento, que en cada error humano reside una súplica desesperada de amor. Cuando esta percepción madura, la relación con el propio pasado se transforma. Dejas de ver al niño herido como una víctima y comienzas a verlo como un guardián de la sabiduría. Fue él quien aprendió a escuchar lo que no se decía, a percibir lo invisible, a sentir lo que otros no sentían. Todo lo que una vez fue dolor puede convertirse ahora en sensibilidad, empatía y compasión. Y así, poco a poco, lo que era una herida se convierte en un portal. Lo que era miedo se convierte en presencia. Lo que era separación se convierte en el recuerdo de la totalidad. Watts dijo que la vida es como la música. El propósito no es llegar al final, sino disfrutar del ritmo mientras bailas. Esta es la verdad que el niño herido necesita escuchar, que la existencia no es una prueba, ni un castigo, ni una tarea que cumplir. Es una danza, y no estás aquí para controlar el ritmo, sino para sentir el sonido. Y cuando finalmente dejas de intentar comprender la vida y empiezas a escucharla, lo que encuentras es silencio. No el silencio del vacío, sino el silencio absoluto de alguien que ya no necesita respuestas. Es en este punto donde el buscador desaparece y solo queda el ser. Llega un punto en el camino en que las palabras ya no bastan. Ninguna explicación ofrece consuelo. Ningún concepto puede dar cuenta de lo que se está experimentando. Es el territorio de lo indecible, el espacio donde la mente pierde el mapa y el corazón, por primera vez, debe guiar el camino. Es aquí donde muchos se asustan y dan la vuelta, porque el silencio de este lugar les resulta amenazante. Pero Alan Watts afirmó que el miedo a caer es en realidad el miedo a volar, y eso es precisamente lo que representa el abismo, la oportunidad de descubrir que nunca necesitaste tierra firme. A lo largo de la vida, los seres humanos construimos capas para protegernos del vacío. Nombres, títulos, roles, identidades. Pero llega un momento en que todo esto se revela frágil. Te das cuenta de que tu trabajo, tu relación, tu imagen, tus creencias, nada de esto puede sostener el alma por mucho tiempo. La ilusión comienza a resquebrajarse, y bajo las grietas emerge una verdad devastadora. No sabes quién eres. Y ahí es donde empieza el pánico, porque a lo largo de tu vida te han enseñado a ser alguien. Ser alguien te daba significado, propósito, control. Pero, ¿y si de repente el significado no es algo que deba conquistarse, sino algo que siempre ha estado ahí, silencioso, en el simple acto de existir? Watts llamó a este momento el colapso de la forma. Es el momento en que el ego, ese personaje cuidadosamente construido, se da cuenta de que no es más que una ficción útil. Ha intentado toda su vida ser el autor de la historia, pero ahora descubre que solo es una voz dentro de ella, y es aquí donde la mayoría de las personas luchan desesperadamente por recuperar su antiguo yo. Pero mi antiguo yo ya no encaja. La ropa de la antigua identidad se ha vuelto demasiado ajustada. El nombre ya no suena auténtico. Los sueños han perdido su brillo. Es el punto de rendición. El momento en que el buscador se da cuenta de que la búsqueda misma es el obstáculo. Siempre y cuando creas que lo necesitas para llegar hacia algún lugar, sanación, iluminación, paz, continúa distanciándose de lo que ya es. Watts dijo: la vida no es un viaje hacia un destino, es un fenómeno que se desarrolla eternamente. El problema es que el ego ha sido entrenado para vivir como un turista espiritual, coleccionando experiencias, meditaciones, rituales, libros, tratando de alcanzar algo que, paradójicamente, siempre está aquí. Cuando la ilusión se desvanece, el primer sentimiento es de tristeza, no solo por lo que se perdió, sino por lo que nunca existió. Lloras la fantasía de quién creías que podía ser, el ideal de perfección que siempre perseguiste, y este duelo es sagrado, porque es el fuego que purifica. Él es quien quema las viejas narrativas hasta que solo queda lo esencial, el silencio viviente. En este silencio nace una nueva forma de escuchar. Comienzas a oír el mundo no como ruido externo,
sino como una extensión de tu propio ser. El viento deja de ser viento, se convierte en aliento. El agua deja de ser agua, se convierte en flujo. El otro deja de ser otro, se convierte en un espejo. Y por primera vez entiendes lo que Watts quiso decir cuando afirmó: uno no viene al mundo, sino que surge de él. Esta frase es sencilla, pero encierra toda una revolución espiritual. No somos visitantes en este planeta, somos el planeta mismo observándose a sí mismo. No somos conciencias aisladas atrapadas en cuerpos, somos el cosmos expresándose en forma humana. Y cuando esa comprensión deja de ser un pensamiento y se convierte en un sentimiento, el miedo se disuelve. Porque ¿quién va a temer al final si nunca ha estado fuera de todo? Pero antes de la disolución total, hay caos. El ego no se rinde sin luchar. Intenta recuperar el control, crear nuevas narrativas. Ahora soy yo el despierto. Ahora lo entiendo todo. Pero la verdadera comprensión no tiene pronombre. La verdad no necesita etiquetas. Al tocarlo, no genera orgullo, sino humildad. No produce superioridad, sino compasión. Es en este punto donde florece la compasión, no como una virtud, sino como una consecuencia natural de la percepción de la unidad. Ves el sufrimiento ajeno y te reconoces en él. Ya no existe ellos ni yo, lo correcto ni lo incorrecto. Solo existe movimiento, y el movimiento, cuando se contempla sin resistencia, es armonía. Incluso el dolor, desde esta nueva perspectiva, tiene su propia música. Watts afirmó que la separación es una ilusión, pero es una ilusión necesaria. Sin la sensación de ser un yo, no habría experiencia. Sin el olvido temporal del todo, no habría alegría en la reunión. Es como el juego del escondite que a menudo mencionaba. El universo se esconde de sí mismo solo para poder encontrarse de nuevo. Y tú, con todo tu dolor, tus fracasos y tus amores, formas parte de este juego divino. En este punto de la inmersión, la conciencia comienza a expandirse más allá de los límites personales. Te das cuenta de que no solo eres el observador de tus heridas, sino también el espacio donde se producen. La tristeza viene y va, pero algo permanece. La alegría viene y va, pero algo permanece. Y ese algo eres tú. No el tú de la biografía, sino el tú silencioso, el trasfondo del que emergen todas las formas. Cuando esta percepción madura, nace la serenidad. No la serenidad artificial de quienes intentan aparentar ser iluminados, sino la calma orgánica de quienes ya no necesitan luchar contra lo que son. La vida sigue con sus altibajos, pero ahora existe una confianza invisible, la certeza de que todo forma parte de la danza. Watts lo comparó con una sinfonía. Cada nota, incluso las disonantes, tiene su lugar. El sufrimiento no es ruido, es un contrapunto. Sin él, la música sería monótona, y entonces, lo que antes era supervivencia se convierte en presencia. Lo que antes era temor se convierte en reverencia. Lo que antes era una carga se convierte en ligereza. Empiezas a comprender que nunca hubo nada malo en ti. Simplemente era olvido. Y el olvido forma parte del juego cósmico, porque sin él, el descubrimiento perdería su encanto. En este punto, el buscador y el buscado se fusionan. El viaje y el destino se revelan como una misma cosa. El pasado deja de ser una prisión y se transforma en poema. La herida se convierte en arte, y el silencio que antes parecía vacío, ahora suena como música antigua, de esa que siempre ha estado presente en el fondo de todas las experiencias. Watts diría que cuando llegas aquí, la vida finalmente se convierte en una broma, no en un sentido despectivo, sino en un sentido de libertad, porque toda seriedad nace del miedo a perder algo, y cuando te das cuenta de que nada se puede perder realmente, la risa se vuelve natural, te ríes del esfuerzo, de la búsqueda, de la lucha, y te ríes de ti mismo, con ternura, no con cinismo, y en esa risa reside la sabiduría, porque no niega el sufrimiento, lo acepta, reconoce que todo es efímero, y precisamente por eso sagrado. Cada lágrima derramada era simplemente lluvia preparando la tierra para una nueva flor. Y es entonces, en ese preciso instante, cuando te das cuenta, la vida nunca quiso que fueras fuerte.
Quería que fueras auténtico. En todo viaje interior llega un punto en el que nada parece tener sentido. Ya lo has comprendido, ya has llorado, ya has perdonado, ya has intentado transformar el dolor en sabiduría, y aún así, todavía hay algo dentro de ti que permanece inquieto. Es como si hubiera un último nudo, una última resistencia oculta en las profundidades, una voz silenciosa que dice, ¿y si todo esto es en vano? Ahí es donde comienza la verdadera escalada. No es el sufrimiento inicial el que nos lleva a la búsqueda, ni el alivio de las primeras curaciones. Es el fuego final, el fuego que no destruye, sino que purifica. Alan Watts dijo que, para el ego, despertar es lo mismo que morir. Y tenía razón, porque en esta etapa, ya no es el dolor lo que necesita ser disuelto, sino quien sufre. A lo largo de tu vida, creíste ser el personaje, la identidad construida por la memoria, las expectativas y los roles. El hijo ejemplar, la pareja comprensiva, el profesional eficiente, el espiritualista disciplinado. Pero llega un momento en que incluso eso se desmorona, y lo que queda no es ni luz ni sombra, sino el vasto vacío del ser, el espacio silencioso donde todas las formas nacen y mueren. Sin embargo, este vacío es aterrador. La mente lo llama muerte, pero Watts diría que es simplemente un retorno a la naturaleza de lo que siempre fue, conciencia pura mirándose a sí misma. Los humanos no le temen a nada, pero la nada que tememos no es la verdadera nada, es simplemente el fin de las ilusiones. Es el fin de la historia del yo separado, del yo controlador, del yo que necesita demostrar algo al universo. Cuando esta historia termina, lo que queda es lo impensable. Tú eres el universo mismo, experimentándote a ti mismo como un ser humano. En este punto, el control, esa entidad que guiaba cada gesto de tu vida, comienza a desmoronarse. Te das cuenta de que nunca controlaste nada, ni nacimiento, ni amor, ni dolor, ni muerte. Todo siempre ha sucedido a través de ti, no gracias a ti. Y esta comprensión, en lugar de generar desesperación, trae consigo una paz profunda, porque donde no hay control tampoco hay culpa. Todo es como es. Watts dijo, lo que llamamos el yo es solo un patrón, como una ola en el océano. La ola no está separada del mar, es el mar en movimiento. Y es aquí donde la intensificación revela su esencia. Ya no buscas controlar el movimiento, sino que te conviertes en el movimiento. Ya no existe ninguna resistencia entre lo que sientes y lo que el mundo es. La tristeza viene y va, el miedo viene y va, la alegría viene y va, pero lo que observa permanece inalterado. Este observador no es alguien, es el acto mismo de ser consciente. Sin embargo, el ego intenta resistir hasta el final, crea nuevas máscaras, más sutiles y espirituales. Ahora dice, yo soy el despierto, entiendo, soy diferente de los demás, pero esa es la trampa final. La espiritualidad nacida del ego sigue siendo control, solo que disfrazada. Watts rió con ternura ante esta ilusión. Estar iluminado es sentirse perfectamente cómodo siendo ordinario, porque la verdad no te eleva por encima de nadie, te devuelve a la humanidad, desnuda, imperfecta e infinita. Cuando esta comprensión madura, lo que antes era lucha se convierte en danza. Empiezas a darte cuenta de que incluso los errores forman parte de la coreografía. Cada caída fue un paso necesario, cada pérdida, una puerta a lo esencial, cada lágrima, una forma de purificación. Nada fue en vano. Todo lo que sucedió, incluso lo que más temías, te estaba llevando de vuelta a ti mismo. Y entonces surge la compasión. No se trata de la compasión piadosa, que mira el sufrimiento desde fuera, sino de la compasión silenciosa, que reconoce que no hay afuera. El otro eres tú en otra forma. El dolor ajeno no es más que una continuación de tu propio dolor. La alegría que siente otra persona es la misma energía que palpita en tu corazón. En este estado, ya no existe ellos ni yo, solo existe la vida, moviéndose en todas direcciones, respirando en cada ser. Esta percepción es tan profunda que la mente se quiebra. Finalmente comprende que su papel era solo temporal, una herramienta para traducir el infinito al lenguaje humano.
Pero lo infinito jamás podrá ser contenido en palabras, y entonces el silencio se convierte en la verdadera oración, un silencio vivo y palpitante, que no es ausencia de sonido, sino presencia total. Watts afirmó que el verdadero místico no habla de Dios, respira a Dios. Eso equivale a decir, el verdaderamente despierto no habla de la vida, Él es la vida. En este punto, la existencia deja de ser un problema a resolver y se convierte en un misterio a experimentar. El bien y el mal pierden sus rígidas fronteras. Comprendes que el universo no tiene moral, tiene movimiento, y este movimiento es pura inteligencia, danzando entre creación y destrucción, luz y sombra, nacimiento y muerte. Todo se alterna como la inspiración y la expiración, el ritmo mismo del cosmos. Tú eres ese ritmo. La intensificación, por lo tanto, es el momento en que la mente se da cuenta de que resistirse al flujo es resistirse a sí misma. Es cuando muere el yo separado, y en su lugar nace la conciencia que siempre estuvo ahí, solo que olvidada. Y el olvido también era necesario, porque sin él no habría descubrimiento. Watts dijo, eres el juego del universo fingiendo no saber que eres el universo. Y quizás por eso todo el dolor humano es, en esencia, un recordatorio, una llamada a despertar del sueño de la separación. Y entonces, sin esfuerzo, surge la risa. No es la risa de la burla, sino la risa sagrada de quien ha visto a través de la ilusión. Te ríes de tu propia búsqueda, de tus intentos por ser mejor, de tus desesperadas plegarias por el control. Se ríe porque se da cuenta de que nunca hubo un problema real, solo la mente jugando un juego, creyéndose el centro de la realidad. Esta risa es liberación. Es la risa silenciosa del universo al darse cuenta de que se tomaba demasiado en serio a sí mismo. Pero la verdadera libertad no es un éxtasis permanente. Es natural. Es poder llorar sin vergüenza, reír sin motivo, amar sin garantías. Se trata de vivir el momento sin intentar poseerlo. Watts diría, la vida no es un viaje que hay que completar, es una melodía para disfrutar. Y cuando comprendes esto, incluso el sufrimiento adquiere belleza, porque también forma parte de la música. La intensificación culmina cuando el buscador desaparece por completo. El viaje se cierra sobre sí mismo, como un círculo perfecto. Te das cuenta de que nunca hubo un antes ni un después, solo el eterno ahora, siempre en desarrollo. Y llegado este punto, ya no hay nada más que hacer, ningún ideal que alcanzar, ningún trauma que sanar, ninguna perfección que lograr. La única tarea que queda es existir, respirar, ser, y, paradójicamente, es en este momento cuando la vida realmente comienza, sin prisas, sin objetivos, sin culpa. La conciencia reside en sí misma, y el mundo entero se convierte en un reflejo de esta quietud. Los árboles no son solo árboles, son gestos del ser. El viento no es solo viento, es aliento divino. Y finalmente comprendes que nunca necesitaste liberarte, porque nunca estuviste realmente prisionero. La intensificación no es el fin, es el punto de inflexión, el instante en que el fuego se transforma en luz, y como todas las llamas, solo ilumina para mostrar lo obvio. Todo es uno, y ese eres tú. Y luego llega el momento de silencio tras la tormenta. No hay fanfarrias, ni coro de ángeles, ni promesas de eternidad. Solo hay una respiración más lenta, un cuerpo que por fin descansa, una mente que ya no necesita comprenderlo todo. Es el fin y el principio, simultáneamente. El viaje ha concluido, no porque algo haya sido conquistado, sino porque lo que tenía que caer, ha caído. La ilusión de separación se ha hecho añicos, y lo que queda es lo que siempre ha estado aquí, presencia. Alan Watts dijo que eres una función del universo, igual que una ola es una función del mar. Esta frase, tan simple, contiene el significado último de todo lo vivido. En su búsqueda de sentido, la humanidad ha olvidado que el mero hecho de existir ya es un milagro. El árbol no se pregunta cuál es el propósito de sus hojas. El río no necesita saber dónde va a desembocar. El viento no necesita comprender el camino. Y sin embargo, todos ellos cumplen a la perfección con su naturaleza.
La misma perfección silenciosa que existe dentro de ti. Toda tu vida creíste que necesitabas para convertirse, para ser mejores, más fuertes, más sabios, más puros. Pero el despertar revela algo que la mente no puede aceptar de inmediato. Tú eres justo lo que estaba buscando. Nunca faltó nada, solo la percepción de aquello que siempre ha estado completo. El ser que una vez se vio a sí mismo como fragmentado, ahora comprende que incluso las grietas formaban parte del arte. El sufrimiento no era castigo sino iniciación. Ese caos fue la cuna de la conciencia. Y que aquel niño herido, aquel que aprendió a ser demasiado fuerte, no fue un error, sino el primer acto de la gran obra del despertar. Sin ella, nada de esto habría sucedido. Watts diría que la vida es como una melodía. No hay prisa por llegar a la última nota para terminar. Cada sonido se disfruta a medida que sucede. Y cuando la música termina, no hay tristeza, sino gratitud. Porque el final es simplemente el intervalo anterior al siguiente acorde. De igual modo, cada experiencia humana es una nota en la sinfonía del cosmos. Algunas son suaves, otras disonantes, pero todas son necesarias. Ahora entiendes que no hay nada que corregir, ni el pasado, ni los fracasos, ni quienes le hicieron daño. Todos eran instrumentos de la misma orquesta universal. Cada dolor fue una llamada de atención, cada pérdida una invitación a regresar a lo esencial. Y cuando comprendes eso, perdonar deja de ser un esfuerzo, se vuelve inevitable. No me refiero al perdón moral, que sopesa y compara, sino al perdón espontáneo, el que surge de la comprensión. Cuando se ve el panorama completo, ya no hay lugar para la culpa, solo existe la compasión, no la compasión de un santo, sino la compasión de un ser humano que finalmente se comprende a sí mismo. El ser humano que mira hacia atrás y se da cuenta, todo lo que he vivido ha sido necesario para recordarme quién soy. La vida continúa, por supuesto. El cuerpo envejece, los ciclos cambian, el mundo sigue girando en su divina imperfección. Pero ahora reina una profunda serenidad. Los altibajos ya no lo agobian. No te sientes separado del flujo. Tú eres el flujo mismo. Y esa sensación es indescriptible. Watts lo denominó aceptación radical. Es cuando el yo deja de resistirse a la vida y comienza a danzar con ella. Bailar no requiere técnica, requiere compromiso. El ritmo de la existencia no se puede memorizar, solo se puede sentir. Te tropiezas, te caes, te levantas, giras, ríes, lloras, y todo forma parte de la coreografía. Si existe algo como la verdadera espiritualidad, quizás esto sea bailar sin miedo, amar sin garantías, existir sin necesidad de justificarse. En este punto, el tiempo deja de ser lineal. El pasado se convierte en memoria sagrada, el futuro pierde su poder amenazante, y el presente se vuelve vasto. Todo sucede aquí, y aquí es un estado de conciencia, no un lugar. Aquí es donde el universo se hace evidente, y tú eres el punto de percepción del universo. La vida mira a través de tus ojos, oye a través de tus oídos, respira a través de tu pecho. Nada está fuera, todo es expresión. El niño interior, que una vez lloró solo en silencio, ahora descansa. Ella está a salvo. Fue vista, reconocida, amada. La persona adulta en la que te has convertido ya no necesita ocultar su vulnerabilidad ni demostrar el valor de su fortaleza. La fuerza, ahora, es gentileza, y la vulnerabilidad, ahora, es valentía. Watts afirmó que el sentido de la vida es, simplemente, estar vivo, ni más, ni menos. Pero he aquí la ironía. Pasamos la mitad de nuestras vidas tratando de averiguar qué significa. Buscamos respuestas en las religiones, en los libros, en las relaciones, en el trabajo, en los logros. Y cuando finalmente paramos, exhaustos, ella susurra, el significado soy yo. Y este yo no es una identidad limitada, sino la conciencia viviente que lo impregna todo. Entonces te das cuenta de que no hay un destino final. El despertar no es el capítulo final, sino un regreso a la inocencia. Es un nuevo comienzo. Es el momento en que finalmente puedes vivir como si nunca te hubieran herido. No porque lo hayas olvidado, sino porque lo has integrado. La herida ya no duele, brilla, se convirtió en un portal,
una cicatriz luminosa, un recordatorio del viaje. Y así, la existencia recupera su simplicidad. Tomar café por la mañana se convierte en una celebración. El silencio se convierte en una oración. El viento que roza el rostro se convierte en una bendición. Nada tiene por qué ser extraordinario, porque lo ordinario es el milagro constante. Y con cada respiración, el universo se reconoce a sí mismo a través de ti. Watts diría que Dios es el acto de maravillarse ante la propia creación. Y quizás eso sea lo que queda cuando termina toda búsqueda. La maravilla de estar vivo, la maravilla de amar, la maravilla de darse cuenta de que incluso el sufrimiento era una forma de amor, el amor a la vida que insiste en que despiertes. Y ahora despierto comprendes que nunca existió un yo ni una vida, solo existía la vida, siempre la vida, jugando a ser yo. Y así se cierra el círculo, no con respuestas, sino con presencia, no con certezas, sino con silencio. Un silencio lleno de significado, porque en él todo se reconcilia. Y si hay algo que te lleves de este viaje, que sea esto. Ya no necesitas mantener el mundo en pie. Siempre supo cómo equilibrar las cosas por sí mismo. Todo lo que la vida esperaba de ti era esto: estar aquí, plenamente, respirando, siendo. Y si este contenido te ha resultado interesante, si en algún momento de tu alma te reconociste a ti mismo, deja que tu corazón hable, dale a me gusta, comenta y comparte, porque cada palabra es solo una chispa, pero juntos iluminan el camino de regreso a casa.